la parte, ¿no? Si decimos que la inspiración gasta ATPs y que el diafragma y los intercostales externos son los más importantes, la expiración no gasta energía, no gasta ATPs, es la parte la parte de la respiración que estamos haciendo, ¿no? De la funcionalidad. ¿Cuáles son los músculos más importantes de la expiración? Son los intercostales e internos, acuérdense. ¿No? Inspiración los externos, la expiración los internos. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo hemos visto, algunas características. ¿Cómo puedo yo fácilmente acordarme de la distribución bronquial? Del bronquio derecho e izquierdo, así, haciendo esto nada más. Nada más. El bronquio derecho es corto, grueso y vertical. Y el bronquio izquierdo es largo, delgado y horizontal. ¿Ya? Ahí está. Es decir, de alguna forma. ¿No? Como esta parte que es la audio se llama la carina. La carina. Y, por ejemplo, ¿qué explica eso? Ya la parte explicativa. De que yo puedo, por ejemplo, ¿no? Cuando yo, a ver, hay un síndrome que se llama el síndrome aspirativo. ¿Qué es el síndrome aspirativo? Es cuando una persona, por ejemplo, vomita y tiene una alteración neurológica y se aspira. ¿No? Acuérdense que para que yo tenga mis reflejos de protección de vía aérea, tengo que estar despierto. Si yo estoy dormido o estoy con alguna alteración neurológica, mis reflejos de protección de vía aérea no funcionan. ¿No? Por eso que, a ver, cuando ustedes vayan a los hospitales, ¿qué les van a decir? Ya, para que coma, siéntalo bien y que esté despierto. Porque si está medio somnoliento, ¿qué va a pasar? Se va a aspirar. Entonces, la aspiración, ¿dónde es más frecuente? Por el tema de la distribución anatómica. ¿A cuál será más frecuente? ¿El derecho o el izquierdo? Al derecho. ¿Sí? Los síndromes aspirativos van a ser más frecuentes. El paciente vomita, se aspira hacia el lado derecho. ¿No? Y el síndrome aspirativo puede producir desde una neumonitis aspirativa, una neumonía aspirativa, hasta un acceso pulmonar. ¿No? Porque recordemos, la mayoría de síndromes aspirativos tienen también anaerobios. ¿Y los anaerobios qué les gusta? ¿Qué les gustan los anaerobios? ¿Aire o no aire? No les gusta el oxígeno. ¿No? Entonces, anaerobios. ¿No? Entonces, federalmente, ¿qué hacen? Tienden a formar acceso. ¿Ya? Entonces, esto es de alguna forma las características o aplicaciones de esto. Muy bien, la parte histológica ya vimos un poquito, ¿no? En cuanto a la distribución, ¿no? Tenemos el epitelio respiratorio, que característicamente en la parte superior ¿qué va a tener? Cilios, ¿no? Los cilios. ¿Qué van a hacer los cilios? Evitan que cuando entre una partícula se la llevan para afuera, ¿no? Esa es la parte importante. De ahí tenemos la membrana basal, ¿no? La lámina propia, tenemos linfocitos, músculo liso, glándulas, ¿no? Seromucosas y el cartílago bronquial. ¿Qué otra cosa importante de esto? Que tenemos que, ¿cómo? Los macrófagos, ¿qué nombre reciben? Los macrófagos pulmonares. Los macrófagos alveolares, ¿no? Así como hay las células de Klüver, ¿no? Hay las células de Langerhans de la piel, las células de Klüver del hígado, acá se llaman los macrófagos alveolares. Son los que van a hacer de alguna forma la función defensiva del pulmón. Oye, el bronquiolo intrapulmonar, ¿no? Tiene un epitelio respiratorio de tipo pseudoestrificado cilíndrico, ¿no? Tiene una lámina propia con infiltración linfocitaria, la seromucosa, el músculo liso, la descripción de esto, cartílago de placas discontinuas, ¿no? Y adventicia vascularizada en un conjunto de densidad moderada de ramas de la arteria pulmonar, ¿no? Y los bronquiolos de conducción van a tener un epitelio cilíndrico simple, ¿de qué tipo? Ciliado, ¿no? Ciliado. Células del polvo, ¿no? Que son macrófagos en el lumen del bronquiolo, que es diferente a las células, ¿no? A las células o los bronquiolos alveolares, son diferentes. Carecen de lámina propia, ¿no? Por ejemplo, acá hay lámina propia, glándulas y cartílagos, ¿no? Músculo liso en una capa circunferencial rodeado por parénquima pulmonar por la parte alveolar, ¿no? El sistema de conducción y el bronquiolito pulmonar es para diferenciar. ¿Ya? El bronquiolo respiratorio, ¿no? Lo mismo que decíamos. Célula del polvo, epitelio simple, lámina propia, células claras, ¿no? Pared interrumpida por los alveolos, epitelio simple cúbico, conducto alveolar, músculo liso, ¿no? Lo que de alguna forma hemos visto, ¿no? Alveolos y pleuras, ¿no? Los alveolos, estos tabiques, el conducto alveolar, la pleura visceral. Cuando se pierden estos alveolos, ¿qué patología tenemos en esta pared? Los enfisemas. Acuérdense, la explicación práctica. Y en la parte alveolar que vamos a tener, ya dijimos, ¿no? Los neumocitos tipo 1, los tipo 2, acá mencionan ya, los macrófagos alveolares, ¿no? Que es el sistema defensivo, ¿no? De los alveolos. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo explicamos, la tensión superficial, ¿no?
Líquidos, acá vemos, y la atmósfera, ¿no? Fuerza con que son atraídas las moléculas de la superficie de un líquido, ¿no? Es decir, normalmente hay tensión superficial. Entonces, ¿qué hace el surfactante pulmonar? ¿Aumenta o disminuye la tensión superficial? Disminuye, ¿no? Normalmente. Entonces, acá lo que explicamos, ¿no? Las fuerzas unen las moléculas de agua, ¿no? Es decir, lo que le decía el agua, ¿no? Es decir, tienden a ¿qué? A unirse, ¿no? Las moléculas de agua. En el seno del líquido, cada molécula está rodeada por otras y fuerzas se compensan, ¿no? De alguna forma, cuando es más superficial, va a haber mayor posibilidad de unión, ¿no? Por eso que de alguna forma se une. Entonces, ¿qué va a pasar generalmente con la atmósfera? ¿No? Si hay aire, si intercambio aire y agua, generalmente ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que esto se une y se colapse. Entonces, ¿qué hace? Si acá yo le pongo de alguna forma el surfactante pulmonar, cuando haya ingreso del aire, va a poder ingresar y esta capa de agua no se va a unir y no va a hacer que se colapse, ¿ya? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, tienden a producir colapso en un tercio las fuerzas elásticas celulares, que es la elastina y el colágeno, y 2/3 es la tensión superficial, que es el intercambio entre ¿qué? Entre líquido y aire. ¿Ya? Eso es lo que hace, es decir, evita de que haya que evita que la interacción aire-agua colapse el alveolo. Las moléculas de agua intentan contraerse, intentando expulsar el aire de los alveolos, lo que decíamos, ¿no? Se tratan de unir, tratando de evitar la entrada del aire, ¿no? Pero ¿qué hace el surfactante? Evita que este agua se una y el aire pueda entrar tranquilamente. Esa es la explicación, ¿no? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. Porque muchas veces se les pregunta, ¿no? Pues, es decir, está bien, pero ¿qué es la tensión superficial? Acá está la explicación, ¿no? Es la unión, o la unión que tienen a hacerse en las partes líquidas cuando están cerca, ¿dónde? Al aire. Esa es la explicación. ¿Qué hace entonces el surfactante pulmonar? Disminuye la tensión superficial, ¿para qué? Para evitar el colapso alveolar. Muy bien, y acá hablábamos de la ley de Laplace, ¿no? Sí. La presión es mayor en los alvéolos más pequeños, ¿sí? Eso es lo que decíamos, ¿no? La ley de Laplace, de alguna forma que ve la parte de la tensión sobre el radio en este caso del alvéolo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Va a haber mayor presión, ¿dónde? La presión es mayor en los alvéolos más pequeños, ¿eh? La presión es en los alvéolos más pequeños. Entonces, ¿en dónde va a ser más necesario? ¿No? Va a ser más necesario en la parte del surfactante pulmonar en los alvéolos pequeños, porque de alguna forma van a tener mayor presión. Ok, entonces esto es lo que de alguna forma estábamos explicando, ¿ya? ¿Y esto de dónde viene? De la fórmula, ¿no? De la fórmula. Ok, esto ya lo habíamos hablado, vamos a hacer un repaso. Las zonas productoras de surfactante pulmonar son ¿cuáles? Los nemocitos tipo 2. ¿Qué hace el surfactante? Reduce la tensión superficial de los alvéolos y reduce la posibilidad que el alvéolo se colapse durante ¿qué? ¿La inspiración o la expiración? La inspiración, ¿no? Porque finalmente nosotros inspiramos y los alvéolos van a tender ¿a qué? A abrirse. Pero cuando yo expiro, generalmente ese alvéolo también tiene cierto colapso, pero evita que se colapse completamente. ¿Ya? Esa es la funcionalidad. Entonces, de todos, ya dijimos que ¿qué es el surfactante? Es ¿qué es? Claro, es un fosfolípido. Es decir, si ustedes le preguntan, es un fosfolípido. Es decir, eso es un surfactante pulmonar. Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál es el principal componente del surfactante pulmonar? Ahí está, ¿no? El dipalmito y fosfatidilcolino, ¿no? Que es el 50% de ¿qué? Parece un trabalengua, ¿no? Motorina laringológica. Esternocleidomastoideo. Dipalmito y fosfatidilcolino. Bien, lo más grande. Ahí está. Entonces, igual, hay que saberlo, chicos, porque les han preguntado en el examen de aplazado del ciclo pasado, los que desgraciadamente lo dieron y los que lo aprobaron, les vino esta pregunta, ¿no? Les vino esta pregunta. ¿Ya? Entonces, es importante conocerlo, ¿no? Es importante conocerlo. Esto es lo que les explicaba, ¿no? Entonces, el pulmón anatómicamente se divide como en dos partes, ¿no? La zona de conducción y las zonas donde va a haber zonas transicionales o de respiración. Lo que les decía, ¿sí? ¿Quiénes de alguna forma van a cumplir la función de conducción? La tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Miren, hasta acá. ¿Y quiénes van a hacer la parte de la hematosis o el intercambio gaseoso? Los bronquiolos respiratorios, los alvéolos, ¿no? Los ductos alveolares y los sacos alveolares. ¿Ya?
Si ustedes se dan cuenta, chicos, ¿no? La tráquea es cero, ¿no? Porque la tráquea es 1, ¿sí o no? De ahí los bronquios, miren, hay un bronquio, ¿no? Una tráquea. Entonces, el primer concepto, ¿cuál es? Que va a haber zonas de conducción y va a haber zonas ¿de qué? De intercambio, sí. Ve. Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son las zonas de conducción? La tráquea, los bronquiolos, ¿no? los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. ¿Y cuáles son las zonas donde va a haber ya intercambio gaseoso? ¿No? Los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los ductos alveolares y los sacos alveolares. Lo que les explicaba, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay división, ¿no? Viene la tráquea, de ahí vienen los, ¿no? La tráquea se divide en ¿qué? En dos bronquios. Y de ahí van dividiéndose bronquiolos, los bronquiolos terminales, ¿no? Y de ahí ya van terminando en los sacos alveolares, ¿no? De alguna forma, si ustedes ven, ¿no? Miren el diámetro, ¿no? ¿Cuál es más grande en diámetro? En todo. La tráquea, ¿no? La tráquea tiene más diámetro que todo. Ok. ¿Quién de alguna forma tiene mayor, en cuanto a centímetros, ¿no? La mayor distribución? ¿Cuál es? La tráquea, ¿no? También en centímetros, ¿no? Está más. En los números, bien, ¿cuál tiene más? Más áreas. Acá tengo 1, acá tengo 8 por 10 a la 6. Los sacos alveolares. Pero miren, ¿cuánto es la parte total del área de la tráquea? 2.54 centímetros cuadrados, ¿no? Pero miren, ¿cuánto es los bronquiolos respiratorios? 10 a la 4. Es decir, si tú juntas todos los sacos alveolares, va a haber mayor cantidad que la tráquea, ¿no? Es decir, ese es el entendimiento de eso. Otra pregunta, ¿hasta dónde es la división de la parte de conducción? Hasta la zona 16. Y de la 17 hasta la 23 es la zona de intercambio gaseoso. Acá hay algunos conceptos, que es el espacio muerto anatómico, alveolar y fisiológico. ¿Ya? ¿Qué es el espacio muerto anatómico? El espacio muerto anatómico, chicos, es lo que decíamos, ¿no? El aire que de alguna forma no lo vamos a intercambiar, ¿no? En la parte de la espirometría, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Está bien? ¿Está bien? Es el... ¿Cuál? Aire residual. ¿Pero cómo le llamamos? Volumen residual. ¿No? Es el volumen residual. Esto es desde el punto de vista de la espirometría, que es el aire que no vamos a hacer intercambio gaseoso, pero que se encuentra en el sistema de conducción. Espacio muerto anatómico. Espacio muerto alveolar, ¿no? De alguna forma es el gas que generalmente es cero, ¿no? Es cero, que va a encontrarse dentro del alveolo. ¿Y cuál es el espacio muerto fisiológico? Simple, acá. Imagínense, va a llegar toda la sangre desoxigenada. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? La sangre desoxigenada, es decir, la sangre que viene con CO2. Finalmente, esto va a hacer que el oxígeno ingrese, ¿no? El CO2 salga y finalmente la sangre, ¿cómo va a salir? Oxigenada. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Este intercambio gaseoso no se produce al 100%. Es decir, no es que todos los glóbulos rojos que entran van a tener intercambio gaseoso. Hay un pequeño porcentaje que no. Entonces, eso creo que se llama el espacio muerto fisiológico. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa el espacio muerto fisiológico? Que no todos los glóbulos rojos, ¿no? Van a ser, es decir, todos los glóbulos rojos o toda la parte de perfusión pulmonar va a ser ¿qué? Ventilada, ¿no? Ventilada. Bueno, si entran acá azul, y acá ya hablamos de patología. ¿Cuándo es qué? Cuando tenemos ¿lo qué? Lo chu o el espacio muerto patológico. Espacio muerto patológico. Porque el espacio muerto es esto, ¿no? Pero imagínense, si yo tengo acá pus o tengo aire, bueno, tengo pus o tengo sangre, igual va a ser, ¿no? Va a estar 100% perfundido el pulmón, pero no va a estar bien ventilado. Entonces, ¿cómo va a salir? Entra en azul
sale en azul, ¿no? Porque vamos a ver intercambio gaseoso. Entonces ahí tenemos lo que es ya la parte patológica, que es un tipo de insuficiencia respiratoria, que se llama insuficiencia respiratoria, ¿por qué? Por el espacio, aumento del espacio pulmonar, ¿ya? Solo para recordar, después lo vamos a ver. Ok, entonces el volumen de ventilación pulmonar aproximadamente ¿cuánto es? 500 mililitros. ¿Eso cómo lo llamamos en espirometría? El volumen viral. ¿Ya? De ahí tenemos el espacio muerto anatómico, que es más o menos de 150 mililitros, ¿no? Están, ¿dónde? Las vías de conducción, lo que decíamos, ¿no? Más 350, ¿no? Y finalmente va a quedar 150, que aproximadamente es el volumen del espacio muerto. ¿Quién controla la respiración, chicos? El centro respiratorio, ¿no? ¿Que dónde va a encontrarse generalmente? En la médula espinal. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no? En la parte de la protuberancia, ¿no? En la parte del bulbo. En la parte del bulbo van a estar los centros inhibitorios y los centros estimulatorios ¿de qué? De la inspiración y de la expiración, ¿no? Músculos respiratorios accesorios, músculos intercostales internos, ¿no? Músculos intercostales externos y el diafragma. ¿Qué dijimos? ¿Esto qué sería? ¿Inspiración o expiración? Inspiración. ¿Y esto qué sería? Expiración, ¿no? Entonces, esto va a regular. De ahí que tenemos otros centros importantes, chicos, ¿cuáles son? Acá, ¿no? En la parte de la protuberancia, el centro neumotáxico y el centro aunésico, ¿no? Que eso de alguna forma van a hacer regulación, ¿no? Por ejemplo, en el centro medular tenemos el área rítmica, el grupo dorsal, que se va a encargar ¿de qué? De la inspiración. El grupo ventral, ¿de qué se va a encargar? De la inspiración y la expiración en ejercicio, porque dijimos que la expiración generalmente es un efecto de la inspiración, ¿no? Que no gasta energía. El centro neumotáxico, que está acá, ¿qué hace? Inhibe la inspiración. Esa es su función del centro neumotáxico. Y el centro aunésico, que está acá, estimula la inspiración. Ambos modifican la actividad del área rítmica. Entonces, ¿cuál es la explicación o cuál es la parte, ¿no? O la explicación o la aplicación clínica de esto? Que cuando hay lesiones en el bulbo, en la protuberancia, vamos a tener ciertas características o respiraciones. Por ejemplo, la respiración aunésica, ¿no? Es decir, cuando un paciente, por ejemplo, ha hecho una patología que finalmente le afecta el centro respiratorio, ¿no? ¿Qué va a pasar el paciente? Ustedes lo van a ver, ¿no? Una respiración boqueante que le dicen, ¿no? Y está. Entonces, ¿ahí qué pasó? El paciente está perdiendo, está activando, ¿qué? ¿Su centro de qué? ¿El centro neumotáxico o el centro aunésico? Es decir, si el paciente está que respira así, que no puede, que está estimulando la inspiración, centro aunésico, ¿no? Eso de alguna forma es lo que tenemos que entender, que cuando hay enfermedades puede haber patología de este tipo, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante? Los quimiorreceptores. ¿Qué es lo que de alguna forma va a regular o va a regularizar el tema de la respiración o el estímulo de la respiración? Es el CO2 y el oxígeno. El oxígeno en la parte periférica y el CO2 en el centro respiratorio, es decir, en el bulbo. Esa es la parte importante. Entonces, son sensibles a cambios del pH, ¿no? Cuando aumenta el CO2, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el pH? ¿Ácido o alcalino? Ácido. ¿No? Entonces, el aumento del CO2 que va a aumentar el pH, ¿no? Va a hacer que de alguna forma nosotros quedamos hiperventilemos, ¿no? Porque cuando ¿qué va a hacer? Imagínense, mi centro respiratorio sensa que tengo mucho, estoy muy ácido, tengo mucho CO2. Y tener mucho CO2, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Eliminarlo. ¿Cómo lo eliminamos? Hiperventilando. Entonces, ¿cuál es la respuesta cuando tenemos mucho CO2 acumulado? Es la hiperventilación. Y cuando tenemos mucha acumulación de CO2, ¿cómo le llamamos en la función respiratoria? Insuficiencia respiratoria de tipo ¿qué? Tipo 2 o por hipoventilación alveolar, ¿no? Ese es el tipo de insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo cuando tenemos mucho CO2? Vamos a empezar a hacer hiperventilar o a hacer taquícardia, ¿ya? Y del líquido cefalorraquídeo de la PCO2, pH y PO2 de oxígeno. El oxígeno también es un estimulante, pero más que todo es de la parte periférica. Hay dos grupos de quimioreceptores centrales que se encuentran en el bulbo raquídeo y quimioreceptores periféricos que se encuentran en los cuerpos aórticos, cuerpos carotídeos, y estos regulan los centros respiratorios del tallo cefálico por medio de la estimulación nerviosa sensorial. Los cuerpos aórticos, ¿por qué me envían información? Por el vago. Y los cuerpos carotídeos por el glosofaringeo. Eso es importante, ¿ya? Esa es la parte de la explicación. Mecánica de la respiración. Lo dijimos, la inspiración es ¿qué? Es con gasto de energía, ¿no? Desciende el diafragma, aumenta el volumen pulmonar, ingresa el aire. La expiración, asciende el diafragma,
disminución del volumen pulmonar, egresa el aire. Y acá hay un cuadrito que es muy importante para poder entender. ¿Por qué es importante la presión pleural, chicos? Acá está. ¿Y qué es? ¿Es positiva o es negativa? Es negativa. ¿Y por qué es importante? Porque ¿cómo entra el aire? ¿El aire entra con presión positiva o con presión negativa? Positivo. Presión positiva. Okay. Y si yo tuviera también presión pleural positiva, ¿qué pasaría? Por ahí. Entonces, la presión pleural es negativa. Y esto es importante, así como decíamos que su surfactante pulmonar es importante para evitar el colapso pulmonar, también la presión negativa lo que va a hacer es evitar ¿qué? El colapso pulmonar. Porque finalmente, si yo tengo positivo y tengo negativo, lo que va a hacer es que el alveolo se aperture. En cambio, si mi presión pleural fuera positiva, ¿qué va a pasar? Va a hacer que haya colapso también alveolar, ¿no? Y eso es lo que sucede, vamos a la aplicación práctica, cuando hay un neumotórax, por ejemplo. Cuando hay un neumotórax, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo creen que va a estar la presión? Positiva, cambia, así es. Cambia, es decir, cuando yo tengo un neumotórax, la presión cambia, es decir, la presión que normalmente de la pleura es negativa se va a volver positiva. ¿Y qué va a pasar? En el neumotórax se va a colapsar el pulmón, ¿no? Se colapsa. Entonces, ¿qué hago yo como parte del tratamiento? Le pongo drenaje torácico. ¿Para qué? Para que, ¿no? Si le pongo sus balones y sus botellitas de agua, o le pongo, ¿no? Su pleurovac, ¿no? Que son ya un poquito más específicos. ¿Para qué? Para que esta presión vuelva a ser negativa y el aire o la sangre, lo que yo quiero evacuar, vaya a salir. Entonces, miren, esta es alguna forma importante. Vamos a ver. Este es el volumen pulmonar, ¿no? El volumen pulmonar. Entonces, esta es la presión transpulmonar, esta es la presión alveolar y esta es la presión pleural. Miren, vamos a ir de abajo. La presión pleural siempre es negativa, siempre es negativa. Tanto en la inspiración como en la expiración, siempre es negativa. En cambio, la presión transpulmonar, ¿dónde va a aumentar? ¿En la inspiración o en la expiración? En la inspiración, ¿no? Porque ¿qué dijimos acá? ¿No? Aumenta de alguna forma el pulmón y va a haber aumento de la presión transpulmonar. ¿Dónde va a aumentar un poco más la presión alveolar? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. La presión del alveolo aumenta de alguna forma en la expiración. Y esto es importante porque finalmente, si yo quiero aperturar mi alveolo, ¿dónde va a ser mejor? ¿En la inspiración o en la expiración? En la expiración. Por eso que, de alguna forma, cuando uno hace ventilación mecánica a un paciente, lo que se dice es, ¿no? Aumentarle el volumen al final de la expiración, porque acá es donde voy a tener mayor volumen, en la parte expirativa. Y el volumen pulmonar, lógico, eso es lo que dijimos, ¿dónde va a estar mayor? En la inspiración, ¿no? Que es la expiración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no lo entendió? ¿Está claro? Ok. Muy bien, vamos a la parte de la espirometría. ¿Qué es la espirometría? ¿No? De alguna forma nos va a ayudar para diferenciar dos grandes síndromes respiratorios. Los síndromes restrictivos y los síndromes obstructivos. Nada más. Eso es lo que sirve la espirometría. En la parte práctica, ¿para qué lo utilizamos con frecuencia? Para el asma y para el EPOC, ¿no? Para el asma y para el EPOC. Esa es la parte práctica. Es una prueba básica para el estudio de la función pulmonar. La espirometría es una prueba que mide los volúmenes, ¿no? Lo que vamos a hacer es medir volúmenes pulmonares, ¿no? Que los pulmones pueden movilizar en función del tiempo. Volumen, tiempo. O flujo-volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá, chicos, nos retrasamos un poquito, ¿no? Más o menos, ¿cuánto es el volumen que utilizamos en cada respiración? Entre inspiración y expiración, ¿cuánto es? 6 litros, miren. 6, ¿ya? Y de ahí vamos a tener algunos que son volúmenes y algunos que son capacidades. Miren,
Volúmenes, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Capacidades cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4. Volumen, generalmente es el volumen, o va a estar relacionado con algún tipo de cambio, ¿no?, en el volumen de la respiración, en cuanto a la cantidad. Pero generalmente la capacidad va a juntar volúmenes, ¿no? La capacidad va a juntar volúmenes. Miren, vamos con este. El volumen corriente, más o menos, ¿cuánto es? Miren, 2.000, 3.000, ¿no? ¿Está a la mitad o no? Más o menos 500 es el volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? Lo que estamos utilizando ahorita. Esa es la definición. Si ustedes están respirando, ¿qué utilizan? Su volumen corriente, ¿no? O sea, lo que están haciendo ustedes es respirar. Utilizan su volumen corriente. ¿Qué es el volumen expiratorio de reserva? ¿No? Es el máximo volumen que yo puedo hacer cuando hago una expiración. ¿De qué tipo? Forzada, ¿no? Forzada. Es decir, si yo de alguna forma hago esto, miren. ¿Qué estaría utilizando? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué sería? ¿El volumen expiratorio de reserva o la capacidad residual funcional? Capacidad residual funcional. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro. Porque finalmente, cuando yo hago esto, es decir, cuando yo fuerzo mi respiración, lo que voy a hacer es sumar el volumen expiratorio de reserva, que es el volumen que me queda después de una respiración, es decir, que es un volumen normal, más el volumen residual, ¿no? Que el volumen residual que dijimos que es generalmente el espacio muerto, ¿no? Es decir, es el volumen que siempre vamos a tener ahí, que es constante, que más o menos ¿cuánto va a ser? No, 800 a 800 a 1 litro, ¿ya? Bien, ya tenemos dos definiciones, ¿ya? De ahí el volumen de reserva expiratorio y el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? El volumen de reserva inspiratorio es aquel donde yo puedo utilizarlo cuando necesito. Es decir, si yo necesito de alguna forma inspirar más, puedo utilizarlo. Si yo quiero expirar más, también puedo utilizar el volumen inspiratorio. La capacidad inspiratoria que incluye el volumen corriente más el volumen inspiratorio de reserva, ¿no? El volumen corriente, ¿cuál es el intercambio? El volumen inspiratorio de reserva es el que tengo. Entonces, ¿cuál es mi capacidad inspiratoria? Esta es mi capacidad inspiratoria, que va a sumar ¿qué? Mi volumen corriente más mi volumen inspiratorio de reserva. ¿Cuál es mi capacidad residual funcional? Ya dijimos, ¿no? Es mi volumen inspiratorio de reserva más mi volumen residual. ¿Qué hago esto yo? ¿No? Pero a pesar que haga esto, siempre va a quedar un volumen residual. ¿No? Siempre va a quedar un volumen residual. La capacidad vital que incluye el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva inspiratoria. ¿Sí? ¿Qué es lo único que no incluye la capacidad vital? Es el volumen residual. Capacidad vital, como dice su nombre, ¿no? Capacidad vital, todo lo que nos ayuda a respirar. El volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen expiratorio. ¿Incluirá el volumen residual? No, porque como dice su nombre, capacidad vital, no es vital, para entenderlo mejor, ¿no? Netamente es un volumen que va a quedar ahí almacenado. Y por último, la capacidad pulmonar total, incluye todo, ¿no? Volumen inspiratorio de reserva, volumen corriente, volumen inspiratorio de reserva, más el volumen residual. Chicos, esto es alguna forma para entender. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. No, y esto es los flujos de curva volumen, ¿no? Normalmente, miren, va a haber en tiempo, ¿no? Inspiramos y tenemos de acá la parte de volumen, ¿no? De acuerdo al tema de la inspiración o la expiración, depende de lo que quieras tú evaluar, ¿no? Y estos son volúmenes que se van a utilizar, miren. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos de alguna forma la parte inspiratoria y la parte expiratoria. ¿Cuál es la inspiratoria? ¿Cuál es la expiratoria? ¿Este qué es? Inspiratoria. ¿Y este qué es? No. De alguna forma, ¿cuál dura más? ¿La inspiratoria o la expiratoria? La inspiratoria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es inspiratoria y cuál es expiratoria? ¿O esta es inspiratoria? ¿Y esta es inspiratoria? ¿Esta es inspiratoria? Ya, pero miren acá. Cuando hay la parte obstructiva, ¿qué disminuye? ¿La parte inspiratoria o la parte expiratoria? Expiratoria, lógico. En el problema obstructivo, ¿cuál es el principal inconveniente? ¿La inspiración o la expiración? La expiración. Así es. ¿Qué dura más? ¿La inspiración o la expiración? La expiración dura más. Acá está. De la primera parte, ¿qué sería? Miren, en cambio, cuando hay un platón restrictivo, ¿qué va a haber? Va a disminuir tanto la inspiración como la expiración, ¿no? Disminuyen los dos. En cambio acá, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución cuando es un patrón obstructivo, más una disminución de la
expiración. La inspiración no varía mucho, lo que varía es la expiración, ¿no? Y cuando hay obstrucción de la vía aérea, vamos a ver así, como un globito, ¿no? Como una pelotita, como una pelota. ¿Ya? Muy bien, sí. Es normal. Claro, claro, porque lo decíamos, generalmente, ¿qué se altera en la parte obstructiva? La expiración, no la inspiración. La inspiración es normal en la parte obstructiva. En cambio, en la parte restrictiva, tanto disminuye tanto la inspiración como la expiración, es decir, va a haber menos volumen. Si te das cuenta, acá hay menos volumen, ¿no? Menos volumen. ¿Acá qué va a haber? Acá va a haber alteración en la expiración. La inspiración continúa igual. Vámonos para esto. Entonces, ¿qué valores son importantes para mí estudiar? Uno es el BF1, que es el volumen al final de la expiración, ¿no? Al primer segundo. Así, ¿qué le voy a decir al paciente? No, volumen al final de la expiración. Así que le hago que expire, ¿no? Va a soplar y lo que voy a medir es el volumen al primer segundo. Al primer segundo. Eso es lo que es. La capacidad vital funcional, ¿no? Que es la otra parte. Y la relación que se llama el índice de... ¿Cómo se llama? Índice de Tifano. ¿Qué es la relación entre el BF1 y la capacidad vital forzada? Miren, en el patrón obstructivo, ¿qué van a ver? ¿Cómo va a estar la capacidad vital forzada? Normal. ¿Cómo va a estar el BF1? Disminuido. Pero la relación, ¿cómo va a estar disminuida? Porque si está disminuido, ¿no? En la parte superior, a pesar que este esté normal, ¿cómo va a salir el valor? Disminuido. Esa es la explicación, ¿ya? Para entenderlo un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo clave para poder entender un patrón obstructivo? Acordarme del BF1. Si yo me acuerdo que el BF1 está disminuido, ¿qué va a hacer? De solamente saber eso, viendo la relación del BF1, BFC, voy a saber que es menor. En cambio, miren, en el patrón restrictivo, ¿qué pasa? Tanto el BF1, tanto la capacidad vital forzada, como el BF1 va a estar disminuido. ¿Los dos están disminuidos? Sí. Y si los dos están disminuidos, ¿cómo va a estar la fórmula? Normal. Porque si acá es 1 y acá es 1, normal. Si acá es 2 y acá es 2, normal. ¿No? ¿Me entienden? Es decir, puede estar disminuido. En cambio, en el patrón mixto, todo va a estar alterado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos llama de alguna forma la atención o nos va a ayudar un poco para entender el patrón restrictivo? Es la capacidad vital forzada. ¿Ya? Porque la capacidad forzada, ¿cómo va a estar acá? Disminuida. Es decir, en los dos está disminuida. ¿El B cómo va a estar en los dos patrones? En los tres patrones disminuye. Pero ¿cómo va a estar el BF en el obstructivo normal y en el restrictivo negativo? ¿Cómo va a estar la relación menos, no menor y normal? La BF1, ¿cuánto es la relación normal? ¿O el volumen normal cuánto es? ¿Cuánto? No. 80%. ¿Y la relación BF1-BFC cuánto es normalmente? Mayor de 0.7. Porque es una relación, ¿no? Mayor de 0.7. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Miren, tengo una perimetría, tengo un test obstructivo y le hago un test de reversibilidad. ¿En qué consiste la reversibilidad? Lo que voy a hacer es darle al paciente, le voy a dar un broncodilatador. ¿Cuál es la función del broncodilatador? ¿Qué va a hacer? Producir broncodilatación. Entonces, ¿cuál de los dos mejora con el test broncodilatador? El asma bronquial. ¿No? Normalmente tiene que haber una mejoría más o menos, más menos 12, ¿no? De volumen pulmonar, ¿no? Entonces, esa es la relación. En el EPOC no, en el EPOC es una enfermedad que generalmente, ¿qué va a haber? Es poco reversible o no reversible, ¿ya? Entonces, esa es la característica. Y en el restrictivo es una enfermedad pulmonar intersticial, va a haber una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Muy bien, el equilibrio ácido básico, esto ya lo hemos visto muchas veces, también lo hemos visto el ciclo pasado. Es de vital importancia donde se conserva la hemostasis de los hidrogeniones en los líquidos corporales, ¿no? El hígado produce hidrógeno, el pulmón elimina CO2 y el riñón genera bicarbonato, ¿no? Acuérdense, esa es la función que hemos visto. El pulmón, ¿qué hace? Elimina CO2 y el riñón genera bicarbonato para compensar el tema metabólico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? En la sangre arterial y la sangre periférica, ¿no? Sangre venosa, prácticamente es lo mismo. Mira. 740, el CO2 es muy parecido. En cambio, ¿qué varía? La presión arterial del oxígeno, lógico, porque no es sangre arterial, es la sangre periférico-venosa. Entonces, ¿me sirve a mí los gases venosos? Sí, sí me sirve, ¿no? Porque puede evaluar sin necesidad de tomar un agua, porque es doloroso. Entonces, eso de alguna forma es la relación.
¿Cuáles son mis valores normales? pH 740, 735, 745, 744. La presión arterial de CO2, 36 a 44, presión arterial de oxígeno entre 85 a 100. Y el bicarbonato, más o menos 2. Ok, entonces, amortiguadores líquidos corporales, ¿cuál es el principal buffer? El bicarbonato. Ese es en la parte extra, en la parte extravascular, en la parte intracelular, ¿cuál es? La hemoglobina, también un poco el bicarbonato y las proteínas. ¿Ya? Y la hemoglobina. La hemoglobina también es un componente importante de buffer. Entonces, componente del sistema amortiguador de bicarbonato, ¿quién regula la parte metabólica? El riñón. ¿Qué hace el riñón? Cuando tengo mucha acidosis, ¿qué hace? Dos cosas importantes. Produce más bicarbonato, reabsorbe más bicarbonato y elimina hidrógeno. ¿Qué hace mi pulmón cuando estoy acidótico? ¿Qué hace? Aumenta la respiración. Hace de alguna forma hiperventilación. La concentración de bicarbonato varía de acuerdo a la producción de ácidos no volátiles y producción de tejidos, ¿no? La PCO2 depende de qué? De la frecuencia respiratoria, lo que decíamos, ¿no? Si yo de alguna forma, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, me viene un paciente con una alcalosis respiratoria. ¿Qué va a pasar en una alcalosis respiratoria? El paciente va a venir ¿cómo? ¿Cómo viene un paciente con una alcalosis respiratoria? Hiperventilado. A ver, imagínate una crisis de ansiedad, una persona que viene así. ¿Qué va a estar haciendo ahí? Hiperventilando, ¿no? Va a eliminar un CO2. Yo quería con ese paciente para que no elimine un CO2. Le pongo una bolsita, ¿sí? Le pongo una bolsa para que su CO2 que esté eliminando lo retenga y de alguna forma vamos a corregir, porque este paciente que está haciendo, si está hiperventilando, está haciendo una alcalosis respiratoria, ¿sí? Una alcalosis respiratoria. Entonces, eso de alguna forma es como yo tengo de alguna forma que hacer los componentes para poder ir realizando. Entonces, ¿quién es más rápido? ¿Cuál es la fase de compensación más rápida? Es la fase la primera es la fase celular. La fase celular, es decir, los intercambios de CO2 primero son la fase intracelular. Segundo puesto, ¿quién es? El pulmón. Y eso generalmente es rápido, ¿no? Generalmente las primeras 24 horas, ¿no? O horas o minutos. En cambio, el riñón, ¿en qué momento lo va a hacer? Generalmente al segundo o tercer día. Se demora mucho más la compensación renal. ¿Ya? Amortiguadores, ¿no? Ya dijimos cuáles son los principales amortiguadores, ¿no? Acá dijimos el bicarbonato, ¿no? La hemoglobina, en el líquido intracelular, proteínas, fosfatos, en el hueso el carbonato de calcio, en la orina fosfato de calcio. Esta es la fórmula. Entonces, ¿esto qué es? El pH, ¿qué es? Es una relación directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al CO2. Y es importante, por eso, cuando el pH baja, el bicarbonato que va a pasar, baja. Y cuando el pH aumenta, disminuye, el bicarbonato disminuye. Por la fórmula. En cambio, acá es inversamente proporcional. Cuando el PCO2 aumenta, el pH disminuye. Cuando el PCO2 disminuye, el pH aumenta. ¿Se han dado cuenta, no? Sí. Si yo tengo un pH en 7.2, que es acidosis o alcalosis, tengo bicarbonato en 18. ¿Qué pasó con el bicarbonato? Bajó, ¿sí? Así es. Yo tengo un pH en 7.5 y tengo bicarbonato en 36. ¿Qué pasó? Que aumentó el pH y aumentó el bicarbonato, ¿sí? Así es. Tengo al revés, tengo un pH en 7.2 y el CO2 está en 50. Hay que acidosis respiratoria, ¿estamos de acuerdo? Pero es inversamente proporcional, ¿no? Porque el pH bajó, pero el CO2 aumentó. En cambio, si yo tengo un paciente que tiene alcalosis respiratoria, ¿no? Por ejemplo, tiene un pH en 7.5 y tiene un CO2 en 20, ¿qué pasó acá? ¿No? Aumentó el pH, pero ¿qué pasó con el CO2? Disminuyó. Para la relación pH-bicarbonato es directamente proporcional. Y para la relación pH-PCO2, que es inversamente proporcional. ¿Ya? Muy bien, entonces acá también lo mismo que decíamos, ¿no? La hemoglobina es importante para el tema de la regularización de la parte del buffer, ¿no? Lo mismo, eso es lo que hemos conversado. Esto es lo mismo, ¿no? Este análisis, ya chicos, del tema que lo hemos visto varias veces, la parte de la regulación de la acidosis o alcalosis. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hoy nos toca hacer Nemo 1 y hasta esta parte, chicos, va a ingresar en el examen. ¿Ya? Hasta esta parte va a ingresar en el examen. Muy aparte de la parte que vamos